Muy bien, licenciado. Efectivamente, vamos a hablar sobre el vacío de la ausencia paterna. Muchos niños crecen en hogares, ya sea criados por mamá o por papá, pero en este caso vamos a enfocarnos en la figura paterna. Y muchos crecen sin tener un papá al lado. ¿Cómo influye esta situación en la personalidad y por ende repercute en nuestra sociedad, licenciado? Sí, lo primero que tendría que hacer es revisar las cifras que se tienen. Para empezar, pareciera ser que hay una suerte de muerte social del padre, porque trabajos estadísticos en temas familiares y políticas públicas en cuanto a familia, pareciera ser que la palabra padre o paternidad no es una palabra tan bien vista, porque casi ni se le menciona ni se le toma como punto de partida para hacer trabajos de investigación en torno a repercusiones familiares. Siempre se parte desde madre y maternidad como conceptos fundamentales de familia, lo cual ya es una mutilación conceptual que se viene trabajando desde la sociología, que está muy en boga en los trabajos en los ministerios acá en nuestro país. Pero yéndonos a las estadísticas exactas, por ejemplo, en los últimos trabajos con respecto a la figura paterna y familiar que se tiene son los del INEI del año 2013 y 2014. Bueno, claro, los datos no son exactamente sobre el padre, pero ya nos dicen algo o mucho sobre el padre. Por ejemplo, en un promedio, en el Perú están haciendo 600.000 madres por año en promedio. 600.000 madres en promedio en nuestro país se están dando. Curiosamente, la mitad de este promedio, que por año son madres por primera vez a los 22 años, bastante jóvenes. Habría que hacerse una pregunta si a los 22 años, este niño que viene por primera vez al mundo, esta madre tiene al costado un varón que la acompaña y que juntos van a sacar adelante una familia a los 22 años. Es un poco complicado pensar de que ya se va a constituir una familia propiamente dicha, con un varón bien puesto al costado. Los datos también nos dicen que de aproximadamente 1.200.000 madres, en el último trabajo del 2014 del INEI, que corresponde al 24% de las madres en el Perú, se consideran madres solteras. El 78% se considera conviviente, de las cuales hay un alto índice de madres menores de 40 años que no están casadas ni por civil ni por religioso. Entonces estamos hablando de que la figura paterna o la preponderancia del padre como elemento que constituye a una familia, porque tanto padre y madre constituyen los dos a la vez y en consonancia una familia, se encuentra bastante ausente. Ahora, si leemos las páginas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ya hay voces que están tratando de que eso se cambie para que sea un ministerio de la familia y no necesariamente en los conceptos de mujer y maternidad, no hay políticas que promuevan el tema familiar como un tema de subvención, subsidio y promoción de la familia en cuanto varón y mujer, sino todo se trabaja desde el tema materno, nada más. Ahora, por otro lado, vamos al tema psicoanalítico. El psicoanálisis, también en sus estudios, nos muestran algo que creo que todos los que son padres de familia o docentes lo tienen bien en claro. El padre es el responsable de la primera y necesaria ruptura entre madre e hijo-hija. ¿Para qué? Para que este apego se corte y este hijo o hija pueda relacionarse y donarse a los hermanos en primer lugar, a los amigos en segundo lugar y a la sociedad en general en tercer lugar. Por eso es que el padre, cuando cumple su rol tal cual debe ser, el padre es el que enseña el principio de autoridad, es decir, es el que da los lineamientos de cómo deben ser las cosas y es el que pone la existencia de los límites. Entonces, el hijo vive con mucha seguridad porque ya tiene la autoridad y el límite que son fundamentales para la formación de esta personalidad del hijo. Curiosamente, esto vemos en una sociedad donde hay bastante delincuencia, que es objetivamente visible, y estos delincuentes que vemos en las calles casi todos son de corta edad, 17, 18, 19, 20 años. La pregunta es, ¿y dónde están las familias? ¿Y dónde está la autoridad?
Si con esto comparamos con los datos que te acabo de dar del INEI del 2013 y 2014, acá recientes nomás, vemos pues, no hay autoridad, hay inexistencia de límites, entonces muchachos jóvenes inseguros que no conocen esto y van a buscar, uno, las falsas seguridades en las pandillas o en las bandas delincuenciales, o por otro lado van a ir cada uno por lo suyo sin ningún control, sin ningún límite, y obviamente esto tiene repercusiones sociales graves, porque esto le cuesta al Estado un montón de dinero en cuanto hay robos, en cuanto hay actos vandálicos, en cuanto a temas psicológicos, médicos, la cobertura de los hospitales no da abasto para una larga data de crímenes que hay. Todo esto a consecuencia de esta ausencia del padre. Finalmente también podría agregar que si se pierde a la figura paterna, también se hace más difícil el tema religioso. Es decir, a un muchacho se le hace un poco más difícil entender la figura de Dios Padre cuando la figura con su propio padre es bastante ausente o negativa. Eso es totalmente cierto, licenciado. Regresamos a lo que es a mencionar nuevamente, a resaltar de que la raíz del problema es parte de los integrantes de la familia, parte de los propios padres, ya sea que solamente se ha criado estos niños con la mamá o el papá, porque es en el contexto, en el ambiente de la familia, donde el papá va a darle en la instrucción, le va a proveer o reforzar los valores y los sentimientos, y él va a actuar como un modelo forjador de identidades, y cuando el padre está ausente, es aquí donde vienen los problemas y repercuten en la sociedad. Yo quisiera que por favor, antes de concluir con su participación, nos diga cuáles serían las recomendaciones que podrían tener aquellos que de repente pueden estarnos escuchando y les dice, para ustedes es muy fácil hablar, ustedes han crecido en un hogar de repente con papá, con mamá, yo he crecido sin la figura de mi padre, mi madre me maltrataba, ¿cómo yo puedo dar amor? ¿Cómo yo puedo ser útil a la sociedad si yo no recibí un ejemplo? Sí, acá la solución va por dos lados. Y yo creo que el primero es lo que nos ha funcionado bastante, por lo menos en los medios en los cuales yo me rodeo. Y es que funciona mucho, y es el rol, es la hora en la cual las familias bien constituidas, que las hay, es decir, tampoco es que no existan, existen muchas familias muy bien puestas, que crecen armoniosamente, con mucho amor, con mucha armonía, en la cual el padre y la madre cumplen el rol que debería ser, pero hablando del padre, bueno, el padre cumpliendo su rol, esas familias tienen que hacer un acto, digamos, en términos religiosos, vamos a llamarlo apostólico. Estas familias son las que deberían, en primer lugar, acoger, acercarse, salir un poco de las seguridades de los muros de su casa, en busca de aquel familiar más directo, un primo, sobrino, tío o vecino, que haya crecido en la ausencia de un padre y en la ausencia o nunca ha visto una familia bien constituida. Una vez que empieza a integrarle, acercarla, darle palabras de aliento, estar con él, en términos religiosos también se llama como una suerte de mentores. En el caso de un varón joven adolescente, el papá de una familia bien constituida que sea su mentor, acompañándolo, eso le va a hacer ver a estos muchachos de que realmente existe una vida distinta, de que una familia bien puesta sí existe, sí es posible. Entonces esto va a mostrarle una imagen de lo que él debería también gustar. Y como el bien atrae, como lo bueno, lo armonioso es atractivo, obviamente estos jóvenes van a tener por lo menos una luz para poder hacer lo que necesitan. Yo creo que por ahí va la salida directa. En segundo lugar, claro, están los colegios, pero el llamado, y mi llamado que siempre hago, es, si tú tienes una familia bien constituida, acércate a tus familiares directos, vecinos directos, en las cuales hay jóvenes descompuestos, es decir, de familias que están descompuestas, y muéstrales un camino. Cómete el pleito, sé un mentor, sé una suerte de preceptor y ayuda a que esto cambie. Vete, lo que necesitas escuchar.